Ven Espíritu Santo, entramos nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestros estimados apóstoles, ruega por nosotros. Dice el Evangelio de San Juan, en este día tan precioso de la fiesta de San Lorenzo mártir, dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Es un evangelio siempre sugerente, precioso, este capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Inmediatamente antes de la pasión, es el final de la primera parte del Evangelio de San Juan, lo que se llama el libro de los signos, que culmina con el capítulo 12, donde está ya la decisión de matar definitivamente a Jesús, donde definitivamente Judas Iscariote se decepciona de Cristo en la unción en Betania y decide irse donde los sumos sacerdotes, se va y les pide dinero a cambio de la muerte de Cristo, ¿no? Y inmediatamente después Jesús, vienen los griegos que quieren ver a Jesús, se lo piden a San Felipe, Felipe se lo dice a San Andrés, van a decirse a Jesús y dice: ha llegado la gloria del Hijo del Hombre. Y dice esto: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Y es un evangelio que a mí siempre me ha impactado. De hecho, me sorprendió que se leyese precisamente en mi ordenación, porque me impresiona mucho porque indica al final la lógica del evangelio, que es dar la vida para dar vida. No se puede dar vida sin dar la vida. No se puede dar vida alrededor pretendiendo hacerlo como cómodamente en un sillón, no vale. Para dar vida hay que dar la vida. Por eso dice Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Utiliza una imagen que los apóstoles y toda la gente del momento son capaces de entender de una manera muy sencilla, muy fácil, ¿no? Que es el grano de trigo. Ellos han visto sembrar la semilla y han visto que la semilla, cuando se siembra, desaparece. De hecho, si uno pensase que el grano de trigo, imaginaos que estuviese vivo, ¿no? Y pudiese hablar, el grano de trigo clamaría nuestra misericordia y piedad. ¿Por qué? Porque lo abandonamos en un agujero, ¿no? Uno hace un agujero y echa el grano de trigo, y no solo eso, sino que encima le echa un montón de tierra y el grano de trigo se asfixia, se ahoga, ¿no? Y empiezan a suceder una serie como de mecanismos dentro del grano de trigo, provocado por las condiciones del tiempo, iba a decir las inclemencias, pues casi, ¿no? Porque tiene que llover y entonces el grano de trigo de repente siente anegada todo el lugar en el que está abandonado, o hace calor y el grano de trigo se siente achicharrar en ese lugar donde está abandonado, ¿no? Y gracias a todas esas influencias que en un primer momento y a simple vista podríamos decir que son nefastas, sin embargo, todo eso genera o provoca que el grano de trigo empiece a germinar, que se empiezan a dar dentro de él una serie de cambios que implican la muerte del grano de trigo, el desaparecer del grano de trigo, pero que de él surge la espiga para dar fruto. Y esta es la lógica del Evangelio. El Señor ha dado la vida por nosotros y dando la vida ha dado vida. Y la resurrección precisamente nos hace capaces de mirar con serenidad la cruz de Cristo. Me comentaban unos de los misioneros aquí, de los chicos en Ecuador, que una de las veces hablando con un evangélico, decía el evangélico: pero vamos a ver, pero ¿cómo creéis en la cruz? Pero si la cruz es un instrumento de tortura, la cruz es un horror, ¿no? Y hablábamos, los misioneros y yo, y les decía: pero ¿cómo les recordasteis los himnos de San Hipólito del siglo III, la cruz gloriosa del Señor resucitado, ¿no? Que la cruz se mira con la fuerza de la resurrección. Sin la fuerza de la resurrección es imposible mirar la cruz. De hecho, la Iglesia necesitó pasar un tiempo y con esa mirada de la resurrección y el Espíritu Santo ser capaces de observar la cruz no como un instrumento de tortura, sino como el requisito
del cielo, como la puerta del cielo. Y ahí la Iglesia entiende que empieza la vida para ella. De hecho, a mí me emociona cada vez que vamos a Tierra Santa, me emociona ir al Calvario y estar ahí rezando a los pies del lugar donde Cristo derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Porque dando la vida ha dado vida. Bueno, pues esta es la lógica del grano de trigo, que si no cae en tierra y muere, queda él solo, queda infecundo. Algunas traducciones dicen él solo, ¿no? Y es verdad, el que quiere reservarse la vida de manera egoísta para que nadie se la arrebate o para no tener que entregarla, que invertirla, al final se queda él solo y acaba perdiendo la vida, ¿no? En la fiesta de San Lorenzo uno entiende que este hombre tuvo una vida muy fructífera, habían torturado y había muerto el Papa y él quería entregar la vida con el Papa, ¿no? Siendo diácono de Roma, y entonces el prefecto le dice, ¿no?, la apresa por fin, y le dice: sabemos que tú eres el que estás al cargo de los bienes de la Iglesia, danos todos los bienes de la Iglesia, los tesoros de la Iglesia. Y él reúne a todos aquellos sobre los cuales la Iglesia había ejercido su caridad, y le dice al prefecto, dice: estos son los tesoros de la Iglesia, ¿no? Y entonces acaba muriendo, como sabemos todos, con la parrilla y todo eso, ¿no? De una manera, dice la tradición, leyenda, que no sabemos hasta qué punto es cierta, ¿no?, que hay un momento donde él dice: por aquí ya estoy tostado, dadme la vuelta, ¿no? O sea, es la grandeza del mártir, que entiende que al entregar la vida, da vida, que la manera más preciosa, más perfecta de ser fructífero para la Iglesia es precisamente entregando hasta el final la vida, que no vale evangelizar y decir que Cristo nos ha amado, Cristo ha dado la vida por nosotros, si yo no soy capaz después de entregar mi vida por mis hermanos, de entregar la vida y de rubricar con la entrega de mi vida lo que he hecho, lo que he dicho, lo que he ido predicando, ¿no? Bueno, pues ya lo dice Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Y de hecho, es bonito ver que Cristo dice esto justo antes de su pasión, ¿no? Si no entrego la vida, quedo yo solo, pero si entrego la vida, doy mucho fruto. Esta ha sido la lógica, pero no solo de los mártires, sino de todos los santos. A mí, que me fascina, me impresiona tantísimo San Francisco Javier, siempre he pensado que si no llega San Ignacio a decirle aquella frase de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, pues Javier no habría pasado de ser un canónigo de la iglesia de Pamplona y, bien, bueno, habría tenido una cierta gloria, a lo mejor habría quedado registrado en algún libro, ¿no? Pero desde luego nos habríamos perdido al gran apóstol de las Indias, San Francisco Javier, que entiende que tiene que entregar la vida, que tiene que dar la vida hasta el extremo. De hecho, la frase siguiente que dice Jesús en el Evangelio completa precisamente esta indicación del grano de trigo que cae en tierra y muere, y que haciendo eso da mucho fruto, ¿no? Porque dice: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Qué maravilla pensar que nuestra misión es como no retener ávidamente, o sea, que la vida es un don que Dios nos ha dado, que la vida es un don que Dios nos ha dado, pero no para que lo retengamos ávidamente, no para que nos quedemos con él de una manera como egoísta, sino que la vida está para entregarla, que la vida es un bien con el que tenemos que ganarnos el cielo, que Dios nos ha dado una serie de dones, y entre esos dones está mi propia vida, con los cuales yo tengo que alcanzar el cielo, con los cuales yo tengo que ganar la vida eterna. Entonces no puede ser que yo retenga ávidamente mi vida y no quiera entregarla, ¿no? Porque solo en la entrega de la vida se gana la vida. Por eso dice: el que se guarde en esta vida, el que se retenga ávidamente, ese se perderá. En cambio, el que se aborrezca en este mundo, qué frase tan fuerte, ¿verdad? Aborrecerse en este mundo, ¿no? Aborrecerse es sentir repugnancia de uno mismo, ¿no? Pero no porque nos despreciemos a nosotros mismos, sino porque sintamos repugnancia de dejarnos conducir por nuestro propio yo. Porque nos repugne el que el criterio de mi vida sea el propio yo. Porque yo entienda, pues, que no puedo dejarme llevar por mi propio ego, sino que es necesario que entregue la vida del todo, que entregue la vida hasta el final, que entregue la vida hasta el extremo, ¿no? Por eso, el que se aborrezca a sí mismo, ¿no? Una frase que me parece genial por parte del Señor, que es: en cuanto percibo que el yo se está adueñando de las acciones, salgo corriendo. En cuanto percibo que mi propio ego es el que está queriendo llevarse la gloria de las acciones que están sucediendo, salgo corriendo, ¿no? El que se aborrezca en este mundo se guardará para la vida eterna, ¿no? Y aquí nos da la clave el Señor de cuál es nuestra meta. Nuestra meta es vivir mirando al cielo. Nuestra meta es vivir
aspirando a ganar la vida eterna y no a defender egoístamente mi propia vida, ¿no? Eso que dice en la carta a los Filipenses, que es el camino de Jesucristo, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, es decir, no se guardó para sí mismo, sino que fue capaz de entregarse. De hecho, esa entrega de Jesucristo hasta el final le lleva a unos extremos impresionantes, y es que cuando llegue el momento de la pasión y lo estén crucificando, a mí ese momento me deja de verdad desconcertadísimo. Dice el Señor: Padre, perdónaos porque no saben lo que hacen. Que siempre he pensado, ¿y dónde está tu yo, Cristo? ¿Por qué ha desaparecido tu yo? ¿No? Ya no te dejas guiar por el propio yo, sino que tu único criterio es la gloria del Padre, el dolor del Padre, la angustia del Padre y el dolor de la humanidad. Y entonces, por eso dices, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una frase verdaderamente brutal, ¿no? Brutal, ¿no? Y continúa el Evangelio diciendo, el que quiera salvarme, el que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor, ¿no? Es también una frase preciosa que dice el Señor, pues para mostrarnos al final, pues que efectivamente este es el criterio que tiene que regir y gobernar nuestra vida. ¿Queremos servir a Cristo? ¿Queremos estar con Cristo? Pues si queremos estar con Cristo, sigámosle. Si alguien quiere servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí estará mi servidor. Claro, que Cristo diga esto implica que el que quiera servir a Cristo tendrá que entender pues que tendrá que pasar por donde pase Jesucristo. Si Cristo ha pasado por el drama de la muerte, también el que siga a Cristo tendrá que pasar por el drama de la muerte. Si Cristo ha pasado por la pasión, también el que siga a Cristo tendrá que pasar por la pasión. Si Cristo ha dado la vida, también el que le siga tendrá que dar la vida. No vale decir que yo quiero seguir al Señor si luego no soy capaz de entregar la vida hasta el extremo. Tengo que amar como ha amado Jesucristo, ¿no? O sea, al final estoy hecho para... Claro, la clave del Evangelio es el conmigo. Estoy hecho para vivir con Cristo. Yo no voy a llegar al cielo por mi propia cuenta. Yo no voy a llegar al cielo porque yo me lo merezca mucho y porque el Señor me vaya a dar algo que me he conquistado por mis propias fuerzas y con mi propia gloria. Que no, hombre, que no. Si yo llego al cielo es porque el Señor lo ha conseguido para mí. Si yo llego al cielo es porque Dios lo ha conseguido para mí. Si alguien quiere servirme, que me siga, y donde esté yo, ahí también estará mi servidor. Y a quien me sirva, termina diciendo Jesús, el Padre lo amará, ¿no? Al final, el seguimiento de Cristo implica la entrega de la vida como Cristo, implica darnos hasta el extremo como se ha dado Cristo, implica amar con el mismo amor de Jesucristo, ¿no? Y a mí me parece que eso es espectacular, que no podemos los cristianos buscar otra cosa distinta de lo que Cristo ha hecho por nosotros, que no podemos los cristianos pretender otra cosa distinta de lo que Cristo ha hecho, pues para darnos vida eterna al final, ¿no? Para entregarnos la vida del cielo, ¿no? Que es en el fondo a lo que todos aspiramos, ¿no? Si alguien quiere servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Fijaos que inmediatamente después de esto va a ser la pasión. Inmediatamente después de esto va a ser la entrega de la vida de Cristo ya hasta el final, hasta el extremo, ¿no? Y Cristo acabará pues muriendo en la cruz. Y los discípulos, al ver a Cristo muriendo en la cruz, entenderán pues que la vida del cristiano no puede estar apartada jamás de la cruz del Señor. Claro, es cierto, como decía aquel protestante, ¿no? Aquel evangélico, es cierto que la cruz de Cristo repugnó a la Iglesia al principio. Es cierto que la Iglesia no miró de frente la cruz de Cristo en un primer momento, que la cruz de Cristo desconcertó a la Iglesia, ¿no? Y que a los discípulos se les hizo muy difícil ir hasta el extremo en ese amor de la cruz, ¿no? Muy difícil. ¿Por qué? Pues porque la cruz era un instrumento de tortura, porque su Señor había muerto crucificado, y porque yo me imagino que ver al Señor crucificado es algo que tiene que desconcertar muchísimo. O sea, entender que el Señor ha muerto en una cruz por mí tiene que desconcertar muchísimo. Porque colgarnos la cruz, como llevamos los misioneros aquí en Ecuador, que es una cruz que parece de obispo, desde luego, esta cruz, pero es necesario para que se nos distinga que no somos, como decía San Pablo, esa frase tan dura, enemigos de la cruz de Cristo,
que los cristianos entendemos que hemos de dar la vida como Cristo la ha dado por nosotros y que nuestra meta es una cruz, que nuestro referente es una cruz, que estamos pues para dar la vida como el Señor la ha entregado por nosotros y que no podemos pretender otra cosa que no sea esa entrega de la vida como la ha entregado el Señor, ¿no? Por eso dice Jesús, el que quiera servirme que me siga, ¿no? Es tan bonito, el que quiera servirme que me siga. ¿Queremos ir a la resurrección? Pues claro, todos queremos llegar a la resurrección, pero estamos dispuestos a pasar por la cruz. Esto es lo que yo no estoy tan de acuerdo, y por eso la gente intenta apartar la cruz, ¿no? Por eso la gente intenta como quitar las cruces, ¿no? A mí siempre me ha parecido como muy impresionante esa batalla que el mundo tiene contra la cruz, ese luchar a muerte contra la cruz que el mundo hace, ¿no? Y que no puede ser, porque al final pues la cruz es como dice San Juan de la Cruz, en la cruz está la vida y el consuelo, y eso es el camino para el cielo. Al final la cruz es donde yo he sido comprado, al final la cruz es donde el Señor me ha conquistado, donde yo he vuelto a nacer, ¿eh? Esa vida eterna se me ha abierto para mí a través de la cruz de Cristo, que me ha abierto el cielo. Por eso no puedo vivir nunca como enemigo de la cruz de Cristo, y en la cruz está la gloria. En el Evangelio de San Juan no distingue casi la pasión, no distingue casi la muerte de la exaltación. Y en la propia exaltación es la entrega del Espíritu Santo. Recuerdo que en el Evangelio de San Juan Jesús no muere, sino exhaló, entregó, expiró, entregó el Espíritu, ¿no? Y al hacer eso, Cristo vence definitivamente la muerte y da vida eterna al mundo. Yo creo que este Evangelio deberíamos meditarlo muy frecuentemente, porque nos muestra cómo es la lógica de la vida nueva, y que efectivamente no podemos tomar el propio ego como criterio, que es lo que solemos hacer casi siempre. O sea, al final el mundo es mundano y funciona así, nos enseña a regirnos por el ego porque lo defendemos a ultranza, porque se nos ha enseñado constantemente a que nuestro ego tiene la última palabra, ¿no? Y no puede ser, ¿no? Porque al final hemos de entender que nuestra propia vida también es uno de los dones que hay que invertir para alcanzar el cielo. De hecho, yo creo que el momento más importante de nuestra vida es precisamente cuando al final de ella la entregamos del todo y la ponemos en manos del Señor, ya sea porque nos viene una enfermedad o cualquier circunstancia y morimos, o porque nos la arrebatan y acabo invirtiéndola para alcanzar vida eterna. Pero esta es la lógica de Dios. Esta es la lógica de Dios. Otra cosa es la lógica del mundo, y no podemos pretender pues buscar otro camino que no sea el de nuestro Señor. Cristo ha muerto por mí en la cruz, yo tengo que dar la vida también por Él, como Él y con Él, ¿no? Y por eso el grano de trigo se deja tomar, se deja sembrar, se deja que sucedan en él toda una serie de cambios para germinar, y acaba dando la vida, y recupera su vida en la medida en la que contempla esa vida en aquellos a los que ha entregado vida, ¿no? Me parece que eso es tan bonito, ¿no? Que podamos vivir así, ¿no? Yo creo que esta ha sido la lógica de todos los santos, y también, como no, la lógica de San Lorenzo. Bueno, pues que el Señor nos conceda vivir según el criterio de la entrega de la vida, según el criterio de la cruz, y no según nuestro propio ego. Es evidente que vemos todos que este vídeo lo he grabado anocheciendo, porque ya nos vamos de aquí, de Punín, que es esta ciudad que queda aquí a nuestros pies, ¿no? Y seguramente cuando se emita este vídeo, pues estaré volando para España, y por tanto pues no podré grabarlo, evidentemente, no podré emitirlo en directo. Así que dejamos aquí sembrado algo de nuestro yo, dejamos en Punín, en Ecuador, algo de nuestro trabajo, y seguramente aquí no lo veamos, ¿no? Como nos dijo el cura de aquí cuando llegamos, ¿no? Uno siembra y otro cosechará, ¿no? Pero será una gozada cuando lleguemos al cielo, y allí en el cielo el Señor nos haga ver el fruto de la misión y nos diga, pues mira, ese tiempo en el cual estuviste entregando tu vida con estos chicos allí en Punín, pues ha producido estos frutos, ¿no? Y bueno, y el Señor nos mire, como el Señor es buen pagador, ¿no? Nos mire con agradecimiento y nos conceda la vida eterna, que es a lo que aspiramos. Bueno, pues que el Señor nos ayude a vivir a todos así,
entregando la vida hasta el final sin reservárnosla y nunca dejándonos guiar por el criterio del propio yo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.